Sí, pero hoy vamos en el libro de Jeremías, capítulo 38, versículo 20. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra leída, Dios mío. Sigue añadiendo más bendiciones a tu pueblo, Dios, por medio de tu palabra, porque tus palabras son vidas, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu bendita palabra, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Habla nuestra vida en esta tarde, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre, gloria. En el nombre de Cristo. Vamos a ponerle un tema ya. Cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Amén. Ya eso, hay problema ahí. Exactamente, pero si usted se pone a escudriñar la palabra del Señor, desde el huerto del Edén, Dios habló al hombre que creó. Y ustedes saben la voz de Dios hacia Adán y Eva con respecto al árbol. Es una historia ya que todos los que estamos aquí la conocimos. Pero ¿cuál es, hermano, la consecuencia cuando el ser humano decide hacer su voluntad y no la voluntad de Dios? Acarrea tristeza en su vida, angustia, dolor y algo terrible, hermano, que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nos asemejamos, hermano, al enemigo de Dios. ¿Usted sabía? Cuando nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad, mire, hermano, que nosotros somos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Pero cuando decidimos desobedecer la voz de Dios y no hacer su voluntad y hacer la nuestra, nos asemejamos al enemigo de las almas. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Ustedes saben, hermano, que cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, no escuchar la voz de Dios, hermano, el mundo entero fue afectado por esa desobediencia. Llegó la desgracia al ser humano, a la misma tierra, hermano. La tierra, dice la Biblia, que todo era bueno, hermano. Ahí todo estaba preparado, bueno para nosotros los seres humanos. Y al hombre desobedecer al Dios Todopoderoso, entonces fue afectado, hermano, hasta el cielo, junto con toda la creación, fue afectada por esa desobediencia. Alabado sea el Señor. Pero si donde leímos en el profeta Jeremías, debemos de recordar, hermano, que Dios estaba advirtiendo al pueblo de Israel que por su desobediencia iba a acarrear juicio sobre ellos. Y ya aquí, hermano, estamos leyendo ya en el último rey de Jerusalén, que es Sedequías. Alabado sea el Señor. Este rey duró 11 años. Alabado sea el Señor en el reinado. Gloria al Señor. Y ustedes saben todas las vicisitudes, hermano, y todos los porvenires que vinieron a la vida del profeta Jeremías, profetizando, hablando en el nombre del Señor, para que el pueblo escuchara la voz de Dios, para que el pueblo obedeciera la voz del Señor. Pero ¿qué pasa? Jeremías está en la cisterna, mis amados, y el rey hace que lo saquen de la cisterna. Y dice la palabra ahí que él consultó secretamente al profeta Jeremías. Alabado sea el Señor. Y el profeta Jeremías le dice, o él, Sedequías, le dice: ¿hay palabra de Jehová todavía? Y dice Jeremías: sí, hay palabra de Jehová. Alabado sea el Señor. Así me dice el Señor, que si tú obedeces la voz de Dios, vive Jehová de los ejércitos, que tu alma vivirá. Y este pueblo no será entregado al rey de Babilonia, y tú y tu casa vivirán.
Pero yo lo que le digo a usted, hermano, yo creo que el privilegio más grande, más extraordinario que puede tener un ser humano es escuchar la voz de Dios. Hay personas que hacen lo imposible por escuchar la voz de Dios. Y este hombre escuchó la voz de Dios. ¿Pero lo obedeció? No. Y yo lo que le digo a usted, si usted está tratando de que Dios le hable, si usted hace ayuno, silicio, y se mete con Dios para buscar a Dios, para que Dios le dé una palabra, y usted escucha la voz de Dios, y usted no obedece a Dios, ¿para qué usted hizo todo ese sacrificio? Alabado sea el Señor. ¿Para qué? Porque, hermano, el hombre o la mujer que escucha la voz de Dios vivirá eternamente. Alabado sea el Señor. El hombre o la mujer que escucha la voz de Dios conseguirá bendición en esta tierra y en la vida eterna también. Bendito sea el Señor. Pero si no es así, si el hombre le da la espalda a la voz de Dios y no lo obedece, lo que va a acarrear es problema en su vida, en este terrenal y en la vida eterna también. ¿Es así o no es así, hermano? Amén. Al nombre de Cristo sea la gloria. Qué triste es, hermano, tener el privilegio de escuchar la voz de Dios y no obedecerla. Oigan, el hombre que escucha la voz de Dios, hermano, y lo obedece, es algo extraordinario para él y su vida y la de su familia. Cuando el hombre camina bajo la obediencia de Dios, mire, hermano, es algo extraordinario. Pero dice la palabra, hermano, oiga, para que usted vea, porque a veces nosotros leemos la palabra y no la meditamos, pero nosotros debiéramos de leer la palabra de Dios y como trasladarnos al lugar, hermano, donde sucedieron los hechos, como en nuestra mente, para que usted vea lo terrible que es, hermano, no escuchar la voz de Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermano, el profeta Balaam? Era un profeta de Dios, hermano. Y mire, hermano, cuando usted quiere hacer su voluntad y no la de Dios, note que este hombre va y le ora a Dios. Pero déjeme decirle una cosa. Yo le quiero decir una cosa. Usted quiere orarle a Dios. Dígame a ver, hay que orarle a Dios que usted agarre un fusil y vaya a matar 100 gente. Usted tiene que ir a consultarle a Dios para eso. ¿Qué usted cree que Dios le va a decir? Que no. Que no. ¿Y qué fue lo que hizo Balaam? Balaam quería que Dios le diera permiso para maldecir el pueblo de él. Qué cosa, ¿eh? Y entonces pasa la noche orando para que Dios le diga que, a ver lo que Dios le dice. Pero Balaam sabía que esa no era la voluntad de Dios, hermano. ¿O esa era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. Dios lo mandó que vaya, pero no a maldecir el pueblo de Israel. Porque hay cosas, hermano, que Dios nos la permite en la voluntad permisiva de Él, pero esa no es la voluntad realmente de Él. Alabado sea el Señor. Porque Dios lo que quiere es cosas buenas para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. O cuando Dios a lo mejor mandó personas a predicarnos a nosotros qué era lo que Dios quería en nuestra vida. No era bondad, porque el Evangelio da bondad, el Evangelio da amor, el Evangelio da paz. ¿O no es así? Amén. Alabado sea el Señor. Sin embargo, Balaam, hermano, hizo la voluntad contraria de Dios. Alabado sea el Señor. Y un hombre que era de Dios, alabado sea el Señor, un hombre que Dios recogió para profetizar en su nombre, lo que acarreó a su vida perdición, hermano. Alabado sea, angustia, dolor, alabado sea el Señor. Pero si este hombre había escuchado la voz de Dios, había sido viceversa de lo que le sucedió. Bendito sea el Señor. Vemos también, hermano, el caso del rey Saúl. Un hombre que Dios se lo levanta de la tribu más pequeña de Benjamín, dice la Biblia, alabado sea el Señor, mis hermanos. Un hombre que, hablándose el Señor delante, hermano, en el cargo que él ocupaba, él no tenía ningún cargo, no era nadie, como quien dice, alabado sea el Señor. Y Dios lo levanta, bendito sea el Señor, para que sea rey de su pueblo, bendito sea el Señor. Pero él decidió, alabado sea el Señor, hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor, y hermano, y este hombre pereció, alabado sea el Señor, por no escuchar la voz de Dios.
Bendito sea el Señor. Y si nosotros, Dios nos habla muchas veces, todos los días, por medio de su palabra, ¿por qué nosotros no queremos escuchar la voz de Dios? Sabiendo que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, lo que va a venir es bendiciones para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Oiga, hermano, y todos sabemos el final del rey Saúl. Oh, qué ministerio tan precioso, hermano. Cómo Dios se levantó a este hombre de una forma extraordinaria. Alabado sea el Señor, y le entregó en sus manos el reinado. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Y este hombre echó todo eso por la borda, por no escuchar la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Y este hombre perdió el reinado y perdió su vida espiritual también. Bendito sea el Señor. Oh, hermano, gloria al Señor. Para terminar, hermano, el rey Sedequías, alabado sea el Señor, consultó al profeta. Quería escuchar la voz de Dios. ¿Pero para qué? No era para obedecer a Dios. Porque, oiga, lo último, hermano, usted verá qué triste es la historia, hermano. A él no escuchar la voz de Dios era la última advertencia de Dios para él. Jeremías le dice, mira, si tú escuchas la voz de Dios, mira, tu alma vivirá. Este pueblo no será entregado. Tu familia y tu casa van a ser salvas. Y Sedequías, no escuchó la voz de Dios. Y dice que en el año 11, alabado sea el Señor, el rey Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Se abrió una brecha en la ciudad. Y el rey Sedequías junto con los hombres de guerra y los nobles salieron corriendo. Alabado sea el Señor, pero no importa. Cuando el hombre no escucha la voz de Dios, puede correr. Alabado sea el Señor, y Dios lo va a alcanzar. Los juicios de Dios lo alcanzan. Alabado sea el Señor. Y oye, el rey Nabucodonosor lo atrapó en los llanos de Jericó, dice la Biblia en el capítulo 39. Alabado sea el Señor, y lo hicieron subir al Arabá, Amá, allá, alabado sea donde estaba el rey Nabucodonosor. Y allá, hermano, ¿sabe lo que pasó? Atienda bien, hermano. Degollaron los hijos del rey Sedequías frente a él. Oiga, qué triste, hermano. Frente a él. Oiga, hermano, frente a él. Si nosotros ahora mismo nos trasladamos a ese lugar, alabado sea el Señor, y nos ponemos en el lugar del rey Sedequías, a lo mejor a usted se saldrá la lágrima, hermano. Gloria a Dios. Porque es importante para el hombre escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios y hacer la voluntad de Él. Y le sacaron los ojos al rey. Lo último que vio este hombre, hermano, lo último que Dios le permitió ver, hermano, es ver a sus hijos que lo degollaron junto con los nobles del pueblo. Alabado sea el Señor. Y ahí mismo le sacaron los ojos. Alabado sea el Señor. Oiga, hermano, qué triste la vida del hombre o la mujer cuando no escucha la voz de Dios, hermano. Nosotros que tenemos el privilegio de servirle al Señor, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y no tiene, hermano, que venir un profeta o un apóstol a hablarnos. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y si lo hace, gloria a Dios. Pero por medio de su palabra, Dios nos habla cada día. Alabado sea el Señor. Y si nosotros escuchamos su palabra, alabado sea el Señor, nosotros vamos a conseguir bendición aquí en esta tierra y en la vida eterna también. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, es importante hacer la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, alabado sea el Señor, vamos a tener muchos problemas. Oiga, hermano, no importa, hermano, alabado sea el Señor, el cargo que usted tenga, alabado sea el Señor. Usted puede ser apóstol, reverendo, alabado sea el Señor. Y si usted no escucha la voz de Dios, usted no va a salir a camino. Alabado sea el Señor. Tenemos que, hermano, dirigirnos por la voz de Dios y escuchar la voz de Dios. Y si usted está buscando que Dios le hable, alabado sea el Señor, escuche la voz de Dios. Sea que usted le está pidiendo un esposo al Señor y usted le está orando con alguien y usted le dice al Señor, este es mi esposo. Si el Señor le dijo que no, no lo haga, que va a fracasar. Alabado sea el Señor. Y los que están aquí en esta tarde, que no han entregado su vida al Señor,
Escuche la voz de Dios hoy, hermano, por medio de su palabra. Alabado sea el Señor. Y haga la voluntad de Dios. Porque usted sabe que haciendo la voluntad de Dios no se pierde ni se empata, sino solamente se gana. A su nombre, denle un aplauso a Cristo. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Bendito sea el Señor. Vamos a escuchar la voz de Dios, hermano, que es lo mejor que le puede pasar al ser humano, escuchar la voz de Dios y obedecerla. Alabado sea el Señor. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Aquí mi oportunidad, hermano, contigo. Gloria.